Marco Antonio Baños Martínez, fui consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Hoy día soy catedrático en la Universidad Panamericana de Derecho Electoral y en la Universidad Nacional Autónoma de México de Teoría Constitucional. Tengo un despacho de consultoría en temas electorales que se llama Demos. El Plan C en materia electoral de López Obrador propone la desaparición de las y los diputadas, senadoras plurinominales. Pero ¿quiénes son estos y qué representan? Bueno, tenemos un sistema de representación que desde el año de 1963 establece la posibilidad de que las fuerzas políticas minoritarias tengan una representación. En ese año se denominaban diputados de partido. Luego vino una reforma constitucional en el año de 1977 y esos diputados de partido se convirtieron en las diputaciones de representación proporcional, 100 en un principio y posteriormente en la reforma del 86-87 en 200 diputaciones que representan a los partidos políticos que evidentemente no ganan en los distritos de mayoría relativa, pero que por el universo de los votos que pueden obtener en las elecciones tienen derecho a la asignación de estas diputaciones. En rigor, ese esquema se refiere al mecanismo que garantiza la Constitución para poder tener representada a todos los segmentos de la sociedad, es decir, a la diversidad y a la pluralidad política de nuestro país. En México existen dos sistemas de elección de legisladores, el de representación proporcional y el de mayoría relativa. ¿En qué consiste cada uno? Bien, en el caso de la mayoría relativa, es un principio de elección que nos permite elegir a 300 de 500 diputados. Para efectos electorales, toda la República Mexicana se divide en 300 distritos electorales uninominales y en cada uno de ellos elegimos a un diputado o diputado. También en el caso de las entidades federativas, este principio de elección permite elegir en distritos de carácter local a estas diputaciones. ¿Quién gana en estas diputaciones? Pues la persona que obtiene la mayor cantidad de votos. En un ejemplo, digamos, si se emitieron 100 votos, pues la persona que tenga 51 votos al menos o que tenga simplemente la mayoría de los que se emitieron, pues es la persona que gana. Mientras que por representación proporcional lo que se hace es acumular la votación de los partidos políticos y asignar en proporción de esos votos. Ahora hay una enorme discusión de qué pasaría con el tema de la sobrerepresentación a la que tienen derecho los partidos, pero en rigor la representación proporcional significa un segundo principio de elección que permite que a los partidos políticos se les asignen en proporción de los votos que obtuvieron durante las elecciones, o federales o locales. El célebre politólogo italiano Giovanni Sartori dijo que el sistema de representación proporcional busca transformar de manera proporcional los votos en escaños, mientras que para el cientista político alemán Dieter Nolen, la representación proporcional trata de reproducir con la mayor fidelidad posible en el Parlamento las fuerzas sociales y los grupos políticos existentes en la población. ¿Qué opinas sobre estas dos descripciones de la representación proporcional? Este es un excelente tema porque en rigor en México nosotros tenemos un sistema mixto que se llama con preponderante mayoritario. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en el ámbito federal, la Cámara se integra con 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. En sistemas que son estrictamente parlamentarios, es el principio de representación proporcional el que establece la conversión de los votos en curules. Y es un tema mucho más sencillo. Si tú como partido político obtienes el 20% de la votación, tendrás derecho a que se te asigne el 20% del número total de las curules que tiene el Parlamento. O si obtuviste el 40% pues, de la votación, pues tendrás derecho al 40% de las curules en el correspondiente Parlamento. En México es a la inversa. Son los diputados que ganas o los senadores que ganas por el principio de mayoría relativa y adicionalmente, en función del porcentaje de la votación que tienes, se te asignan diputaciones de representación proporcional para equilibrar más o menos que tu número de votos como partido político, los que obtuviste en las elecciones, tengan una cierta correspondencia en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, es decir, para acercarlo lo más posible a ese universo de votos que sacaste. Existen varias modalidades de la representación proporcional, como la representación pura, por listas,
personalizada y por voto único transferible. ¿Cuál es la que se utiliza en México? Nosotros tenemos un sistema de representación proporcional que se actualiza por listas. Si se trata de diputados, son 5 listas de cada una de las 5 circunscripciones que son demarcaciones territoriales que tenemos en el país, y en cada una de esas circunscripciones se distribuye un universo de 40 diputaciones. Entonces son 200 distribuidas entre estas 5 circunscripciones. Ahora bien, en cada una de las circunscripciones se calcula lo que comentábamos hace un minuto, se establece el porcentaje de votos que tiene cada partido político, y a partir de ese momento, con una serie de reglas que son un poquito sofisticadas, se van asignando las diputaciones en función de ese porcentaje de votos que sacó cada uno de los partidos. Al final simplemente vas a hacer la suma de cuántas diputaciones sacaste en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. En el Senado es una lista de carácter nacional, y ahí solamente te van a asignar las senadurías que correspondan al porcentaje de votos que sacaste. Y en el ámbito de las entidades federativas, el principio de representación proporcional se actualiza de la misma manera. Es una sola lista a nivel de la entidad, así sea Hidalgo, sea Michoacán, sea Quintana Roo, y te asignan las diputaciones que te correspondan por el porcentaje de votos que sacaste en las elecciones. ¿El principio de representación proporcional es garante del pluralismo político? En mi opinión, sí, porque si nosotros no tuviésemos el mecanismo de representación proporcional, solamente estaríamos entregándole diputaciones a los partidos políticos por el principio de mayoría relativa, y solamente ganarían diputaciones o senadurías aquellos partidos políticos que ganen en un distrito electoral o a nivel de la entidad federativa. Y todos los partidos políticos que obtengan el segundo, el tercero, el cuarto lugar no tendrían posibilidades de tener representación en la Cámara de Diputados Federal, en la Cámara de Senadores a nivel federal o en el correspondiente Congreso de las entidades federativas. También, por cierto, los ayuntamientos tienen un mecanismo de asignación de representación proporcional para las regidurías, pero si no hubiese este mecanismo, entonces tendríamos prácticamente que solo los partidos que ganen, podría ser 1 o 2 partidos, quizá 3 a nivel nacional, los que pudieran ganar algunos escaños en la Cámara de Senadores y algunas diputaciones, pero todos los demás votos se perderían. En cambio, la combinación con la representación proporcional te garantiza que tengas una representación más plural, más diversa de todos los segmentos de la sociedad. Platón, ¿qué haces? Me tomo una selfie en el Paseo de las Heroínas. Oye, hablando de mujeres, ¿qué opinas de que México tendrá su primera presidenta de la República en toda su historia? La elección de una mujer como presidenta del país es un hecho notable y merece ser celebrado si se basa en las capacidades y virtudes de la presidenta, y no por su género. ¿En sus capacidades y virtudes? En la República argumenté que las mujeres, al igual que los hombres, pueden ser guardianas y gobernantes si reciben la misma educación y preparación. La aptitud para gobernar no reside en el género, sino en la virtud y conocimiento para gobernar con justicia y sabiduría, siempre buscando el bien común. ¿Crees que una mujer en la presidenta cambie la dinámica política y social de este país? Sí, siempre y cuando sea consecuente y gobierne con perspectiva feminista. O la dejen, porque en la política la misoginia todavía está presente. Sin embargo, te reitero, el cambio real proviene de la sabiduría y justicia con la que gobierne. En México, la lucha por la igualdad de género ha sido un tema importante. ¿Cómo crees que este avance podría influir en la percepción y roles de las mujeres en nuestra sociedad? La elección de una mujer puede servir como un símbolo poderoso de igualdad y capacidad, desafiando los estereotipos y prejuicios que existen. Pero ella tiene que poner el ejemplo, gobernando con autonomía de López Obrador. Sí, se vio muy mal que como presidenta electa ofreciera abrir el debate sobre la reforma judicial en un parlamento abierto y luego de que Obrador no estuviera de acuerdo, ella se echara para atrás y afirmara que el plan C va porque va.
Su primer reto será no subordinarse a la política patriarcal y autoritaria del presidente. Así inspiraría a más mujeres para que participen en la política, demostrando que el liderazgo y la virtud no están restringidos por el género. ¿Qué consejo le darías a la nueva presidenta de México, Platón? Que escuche a todas y todos los mexicanos, aunque disientan con su forma de pensar, que practique el diálogo socrático, que gobierne con justicia y sabiduría, siempre buscando el bien común y algo muy importante, debe rodearse de un gabinete que no sea adulador, sino verdadero amante del conocimiento. Los partidos que ganan gran parte de las diputaciones por el principio de mayoría relativa, ¿tienen derecho a diputaciones plurinominales? Sí, siempre y cuando se actualicen dos criterios. Primero, en el ámbito federal, ningún partido político por mayoría relativa más diputaciones de representación proporcional tendrían derecho a tener más de 300 diputaciones. Ese es un primer tope. En segundo lugar, para que tú tengas derecho a la asignación de las diputaciones de representación proporcional, debiste haber registrado candidatos, aunque no hayas ganado las elecciones, en al menos 200 de los 300 distritos que tiene la geografía electoral federal de nuestro país. Si estas condiciones se actualizan y además sacaste por lo menos el 3% de la votación válida de las elecciones, tienes derecho a que se te asignen diputaciones de representación proporcional con independencia del número de diputaciones que hayas ganado por mayoría relativa. Si tú tienes un determinado número de distritos ganados, como ocurrió en estas elecciones recientes del 2024, pues de todas maneras tienes asignación de diputaciones de representación proporcional. El ejemplo más importante sería el partido mayoritario, que en este caso es Morena, ganó una enorme cantidad de distritos electorales, alrededor de 200, pero de cualquier manera tendrá una asignación de diputaciones por representación proporcional. ¿Cómo evitamos que un partido esté sobrerepresentado en el Congreso? Este es un tema extremadamente técnico. Resulta un poquito complejo que el conjunto de la población, de la ciudadanía, pueda asimilar bien cómo es esta cuestión, pero diría lo siguiente. La Constitución mexicana y las leyes electorales mexicanas establecen que debe haber una regla para que la Cámara de Diputados pueda funcionar como un órgano de gobierno. ¿Por qué como un órgano de gobierno? Porque tiene que tomar decisiones. Ejemplo, tiene que aprobar el presupuesto que se utiliza para cubrir todos los recursos, todos los programas que tiene el gobierno a nivel federal. Y adicionalmente se votan las leyes. Entonces, la Constitución te dice y la ley electoral te dice, cada partido político, por encima del porcentaje de votación que sacó, puede tener hasta un máximo de sobrerepresentación del 8%. ¿Qué significa? Que si tú como partido político sacaste el 40% de la votación, solo podrías tener hasta el 8% de curules adicionales a ese 40% de tu votación. Dicho de otra manera, tendrías el 48% de las curules que integran como total la Cámara de Diputados, pero tomando en cuenta los 500 diputados, los 300 de mayoría, más los 200 de representación proporcional. Ese porcentaje es un tope, es un máximo que debes tener por partido político. La Constitución, en su artículo 54, fracción quinta de nuestra República, dice expresamente que se asigna ese tope de sobrerepresentación por cada partido político. ¿Cuáles son los requisitos que los partidos políticos tienen que cubrir para contar con diputados plurinominales a nivel federal? Bueno, reiteramos los requisitos que están establecidos en la legislación. El primero es que hayas registrado por lo menos 200 candidaturas de las 300 por el principio de mayoría relativa. Reiteramos, la República está dividida electoralmente en 300 distritos de carácter uninominal. Para que tú puedas tener derecho a que se te asignen diputaciones de representación proporcional, tienes que haber registrado fórmulas de candidatos en por lo menos 200 distritos. Si registraste en más de 200, es mucho mejor.
Pero adicionalmente, cuando se dan las votaciones y se conocen los resultados, aparte de que registraste en por lo menos 200 distritos, tendrás que haber obtenido al menos el 3% de la votación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un partido político no saca el 3% de la votación? No tendrá derecho a que se le asignen diputaciones de representación proporcional, pero si ganó en algunos distritos electorales, ganó 5 distritos, 10 distritos, tendrá a esos diputados por mayoría relativa, pero no tendrá derecho a la asignación de representación proporcional, porque de hecho van a ser diputados de un partido que va a perder el registro por no haber alcanzado el 3%. ¿La representación proporcional a nivel local es similar a la que se implementa a nivel federal? Sí, aunque las fórmulas varían. En el caso concreto de México, solo en el ámbito federal solo está regulada la sobrerepresentación, insisto, hasta un 8%. Pero en el ámbito de algunas entidades federativas aquí varían. Podría revisarse, por ejemplo, la ley electoral del estado de Michoacán, que regula dos aspectos diferenciados. Una cierta sobrerepresentación de los partidos, pero también establece que los partidos no pueden estar subrepresentados. Son aspectos que están definidos en la legislación electoral, pero digamos de cada estado, pero en rigor se trata de combinar estos principios de elección en los cuales se garantiza también que todas las fuerzas políticas estén representadas en el seno del correspondiente Congreso de carácter estatal. Pero insisto, habría que ver ya con detalle qué estado es y revisar su legislación electoral para revisar esta diversidad, estas minucias de reglas que son distintas, pero que evidentemente tienen la lógica de conducirse bajo los mismos principios del ámbito federal. ¿Cómo se implementa la paridad de género en la representación proporcional? Es un tema muy importante porque nosotros tenemos varias reformas que han establecido primero la postulación de mujeres y de hombres en paridad de género, 50% hombres candidatos, 50% mujeres candidatas. Y ahora, después de la reforma que en 2019 se realizó, se ha establecido que los congresos, los órganos ya legislativos, también tienen que estar integrados. No es nada más que postules a los cargos de elección popular, sino que la integración de los órganos tiene que ser en paridad de género, 50% de hombres, 50% de mujeres. Y entonces, en el caso de las listas de representación proporcional en el ámbito federal, pero en los estados ocurre más o menos lo mismo, se pueden establecer reglas para poder hacer que las listas de circunscripción, estas de 40 candidaturas de cada una de las 5 circunscripciones, puedan ser encabezadas por una fórmula de mujeres. Y luego después vendría una segunda fórmula de hombres, una tercera fórmula de mujeres, una cuarta de hombres, una quinta de mujeres, y así nos vamos hasta sumar las listas de las 40 fórmulas de candidaturas. Y ya si en la asignación el INE advierte que hay más hombres que mujeres, pues entonces se aplica una regla de compensación donde se podría incluso llegar a brincar una fórmula de hombres para asignar una de mujeres y hacer que la Cámara de Diputados quede al final con un 50-50. En rigor, por los resultados que se dieron a conocer recientemente, podremos ver que va a haber una cantidad ligeramente mayor de mujeres en la conformación de ambas cámaras, y también va a ocurrir en muchísimos de los congresos, pero la paridad, en mi opinión, va a estar garantizada. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema de representación proporcional? ¿Es perfectible? Es un sistema muy perfectible, primero porque en el caso concreto de la mayoría relativa, sí es una mayoría relativa, pero en rigor se trata de una mayoría que tiene que ver con la mayor cantidad de votos con independencia del porcentaje de participación ciudadana que haya. Vamos a ponerlo de esta manera: si en la lista nominal de un distrito electoral hay 1000 electores y solo fueron a votar 50 electores, pues la persona que sacó 26 votos ya ganó, es decir, la que tiene la mayor cantidad de votos. Pero si nos damos cuenta, nos podemos encontrar ejemplos
donde los niveles de participación son verdaderamente bajos, sobre todo en elecciones de carácter local, donde hemos registrado votaciones en algún momento, viendo algunas estadísticas de manera histórica. Hidalgo tuvo votaciones, por ejemplo, del 26, del 28, del 30%. Entonces vemos como 26 de cada 100 electores son los que votan y esos son los que deciden. Eso es, en mi opinión, un cierto defecto de la mayoría relativa. Mientras que la representación proporcional sí está generando una situación que a nivel nacional se va a discutir mucho, que es la sobrerepresentación, pero ya no por partidos, sino por las alianzas. Porque si tú asignas a través de las fórmulas que aplican las autoridades electorales la sobrerepresentación máxima del 8% por partido político en los acuerdos de la autoridad, cuando estos diputados son asignados y se van a la Cámara de Diputados, lo mismo pasa en los congresos locales, en ese momento se vuelven a reunir, se juntan, actúan como una alianza, y por eso vemos que Morena, el PT y el Partido Verde pues podrían tener una sobrerepresentación como alianza política, no como partido político, que podría llegar hasta los 19 puntos por encima del porcentaje de votos que alcanzaron en las últimas elecciones del 2 de junio. ¿Por qué la eliminación del sistema de representación proporcional que propone la reforma electoral de López Obrador representaría un retroceso en la vida democrática del país? Tendríamos que ver un detalle que es importante. Ahora se está discutiendo la reforma judicial, pero en materia electoral, López Obrador ha manejado dos fórmulas distintas. Erróneamente, cuando se dio la propuesta de reforma constitucional que no alcanzó mayorías calificadas, ahí López Obrador no estaba hablando en rigor de la desaparición de la representación proporcional, estaba hablando de la desaparición de la elección por mayoría relativa. Ahora han hecho algún énfasis en el sentido de que podría ser la representación proporcional la que se elimine, pero lo que dice la iniciativa es que se van a registrar listas de fórmulas de candidatos por entidad federativa y se asignan evidentemente a los partidos que tengan la mayor cantidad de votos. Eso en rigor es un tema que podría generar que solo el partido mayoritario tenga una mayor cantidad de representación y que las posibilidades que hoy día te da la combinación de mayoría más representación proporcional pues permiten una representación más amplia. La fórmula López Obrador en las iniciativas que se podrían discutir más adelante estarían eliminando la posibilidad de que los partidos que sacan votaciones pequeñas no tengan posibilidades de tener representación en la Cámara, y con eso eliminas la pluralidad que tienen hoy día estos órganos de carácter legislativo, que en rigor están representando a grupos diferenciados de la sociedad mexicana.